Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Hernán Rojas y soy el firmante de esta ponencia que lleva por nombre la identidad narrativa como resistencia ante la violencia. En este espacio, pues me gustaría defender un poco un par de análisis que hago acerca de dos novelas de narrativa latinoamericana contemporánea, entre comillas, de finales del siglo pasado, que abordan justamente el tema de la violencia y que nos proponen, en realidad creo yo, y ese es el punto de defensa de esta ponencia, dos espacios narrativos en los que pensar al sujeto, en los que pensar al sujeto como una identidad narrativa y como una identidad narrativa que está ejerciendo resistencia ante un hecho violento. Para comenzar, pues me gustaría arrancar por definir muy bien qué es esto de la violencia, ¿sí? Cómo lo estamos entendiendo en las novelas, pasar a hablar un poco de la identidad narrativa y finalizar con algunos resultados de este análisis de la aplicación de pues, estos conceptos a la violencia, a las dos novelas. Perdón. En primera medida, pues tendríamos que afirmar que por violencia, estoy entendiendo en estas dos novelas, lo que María del Carmen Jiménez Caña llama violencia fenomenológica, es decir, un ejercicio estético que busca representar una violencia en la que se ha arrojado la representación sobre la experiencia íntima, es decir, en donde los autores buscan representar la relación íntima del ser con la violencia. Por otro lado, me gustaría también señalar que, aunque esta es una representación íntima, siguiendo un poco la línea de lo que propone Adriana Cabarero, podríamos señalar que eso íntimo no es exclusivo del yo. De hecho, al ser una representación, ya está involucrado el otro, que es el a quien yo dirijo mi mensaje dentro de esta pues, esta representación de la violencia. Además, también tendríamos que señalar, de acuerdo con Cabarero, que esta representación de un acto violento tiene un carácter compartido, no solo por el hecho de ser construida para el otro en el lenguaje y por el lenguaje, sino también porque el acto violento me permite reconocer a mí como sujeto, mi subjetividad siendo desfigurada en el otro. Al ser partícipe o al ser espectador de este acto violento, hay, como lo señala Cabarero, un cara a cara que me confronta a mi singularidad y a mi subjetividad. Y en esa medida, pues entonces yo también estoy involucrado en ese borramiento de la subjetividad, de la singularidad de ese otro. Entonces, este acto violento finalmente pues termina por convertirse en algo que nos repugna, pero que además señala Cabarero, de lo cual no podemos hablar, ¿no? Que nos deja parados enfrente de eso, sin posibilidad de articularlo en el discurso. Ese es el gran efecto simbólico que tiene este hecho violento. Entendamos también por acto violento no solo el ejercicio de la violencia física sobre un cuerpo, sino también el ejercicio desde una perspectiva simbólica. Así las cosas, pues lo que entendemos por acto violento, por violencia, va a ser este ejercicio que se enfoca en la representación de la relación íntima del ser con la violencia, haciendo la salvedad de que eso íntimo no excluye al otro ni el contacto con el otro, de un acto que nos deja sin palabras, sin poder nombrarlo o articularlo dentro del discurso. Por identidad narrativa, por otro lado, yo estoy entendiendo todos los procesos que subyacen a la construcción o a la elaboración de un personaje. Aquí estoy siguiendo a la profesora Luz Aurora Pimentel, quien en su ensayo La multiplicidad del sujeto, pues se da la tarea de desmenuzar un poco cómo funcionan estas relaciones.
Lo primero que ella nos señala es la doble presencia de sujetos en el relato. ¿Cuál es esa doble presencia? Sujetos de la enunciación, por un lado, aquel soporte desde el cual se produce la narración, y por el otro, los sujetos de la diégesis. Pero, además, al producirse el efecto de focalización, donde el sujeto de la enunciación pretende borrarse para relatarnos la intimidad o la integridad de este sujeto de la diégesis, pues empiezan a confluir en ese pequeño movimiento, en ese proceso, una serie de identificaciones que me permite a mí construir eso que yo llamo, que ella llama, perdón, identidad narrativa, y que es lo que vamos nosotros a explorar. No es otra cosa que el proceso de identificación a lo largo de todo el tiempo del relato, de toda la narración, ¿sí? De cada una de esas manifestaciones diversas, múltiples, que me permiten aún así identificar como único a un personaje. En estos análisis, ahora sí pasemos a las novelas, lo que encontré en realidad es que el concepto de identidad narrativa nos permite primero reconocer como un ejercicio de hacer énfasis en la construcción de estos personajes, el hecho de que los dos autores empiecen a narrarnos desde múltiples perspectivas los diferentes eventos que componen sus novelas. Por un lado está Parra Sandoval, quien asume la labor de construir un personaje que está ubicado ya en la vejez y que nos va a contar lo que sucedió en su periodo de juventud cuando se da este hecho violento. El hecho violento del que estamos hablando en realidad es una masacre en donde el que ahora es su esposo, Lorenzo, termina descuartizando, torturando a los miembros de la familia Vidal, familia que es también la familia de nuestra protagonista narradora. En este relato, la narradora asume una serie de máscaras. Por un lado, se cuenta a sí misma como la mujer de la melena, de las rubias melenas, una chica adolescente, inocente, que busca en el contacto con la carne el amor, todo eso que le dará sentido y que en realidad le es arrebatado a través en este momento de la masacre. Pero también se cuenta a sí misma como Mary Catherine, una versión anterior de esta chica adolescente, de esta chica en juventud, que en realidad pues vivió en los Estados Unidos y regresa a su pueblo. Y también es el personaje que nos está narrando, el sujeto de la enunciación, diríamos así, es ya una mujer mayor, e incluso ahí hay una manera de deslindar. Nuestro personaje diegético que está narrando es una mujer mayor, pero está también este sujeto de la enunciación, que asume diferentes máscaras. Uno de los pasajes más bonitos que hacen parte de este análisis lo encontramos al final, cuando se nos narra el relato de la masacre, donde Mary Catherine, que todo el tiempo ha estado narrando para sí misma su historia, fingiendo que se la narra a su nieta Micaela, de ahí el nombre, un pasado para Micaela, decide suspender ese pacto y nos pone frente a un recorte de prensa en el que se nos muestra con crudeza cuáles fueron los hechos y cómo ocurrió esta masacre. Esa suspensión, ese cambio de la enunciación, nos revela justamente otra de esas máscaras del sujeto de la enunciación. Además de eso, en la diégesis, la cuestión se complica un poco más porque este personaje pues, empieza a asumir la posición de otros personajes para poder continuar con el relato, ¿sí? Su esposo pues queda sumido en un silencio absoluto. El cura, que es amigo también de su esposo y de las personas que padecieron bajo esta masacre y además es su amante, también
queda envuelto en la locura después del acto. Y el único medio por el cual ellos pueden como entrar en contacto, de nuevo, hablar, pronunciar un discurso, lo agarran, lo asumen como la labor de escribir todo lo que pasó en ese evento. Y comienzan un intercambio de versiones del evento a lo largo de todos los años. Entonces estos dos hombres se sientan a escribir todo el año sus versiones de lo que pasó, y así, una vez al año, se narran a ambos las versiones que tienen en su cabeza de lo que sucedió. Y poco a poco, pues el tiempo pasa y hacen de este hábito su vínculo con la realidad, y pues resulta que en algún momento Vinicio, uno de ellos dos, muere, dejando al otro pues sin este espacio. Esa necesidad de seguir narrando, de continuar con el ejercicio, lleva a Mary Catherine a suplantar a Vinicio con otro hombre, otro anciano, que también muere en algún momento, y finalmente a suplantar a ese anciano que estaba suplantando a Vinicio, ella misma. Entonces, si vemos aquí, esto es un ejercicio de irnos enmascarando, de traslapar. Una de las escenas finales es ella imaginando que se pondrá una melena para volver a ser ese personaje, la joven de rubias y alborotadas melenas que era antes de que ocurriera la masacre. Entonces, en todo este ejercicio de movimientos a través de la identidad y de poder reconocer a un mismo personaje a través de todas estas perspectivas, lo que hay es una creación de un espacio desde el cual se puede narrar el evento violento. Y al narrar el evento violento, estamos ya ante un movernos de ese espacio en el que quedamos sin palabras, ¿sí? Miren ustedes que a través de todo el movimiento íntimo, ¿sí?, de la narración, no hay que olvidar que esto es un monólogo interior, ¿sí?, se está explorando no solo un contacto con los otros, sino también la posibilidad de que ese contacto con los otros me permita a mí narrar el acto violento. Algo similar sucede en Señor que no conoce la luna, de Elie Wiesel, donde el personaje, que es un desnudo, un sujeto que es vejamen de todo tipo de violencias, parte de un grupo conocido como Los Vestidos, y cuya esencial distinción es que van vestidos, ¿sí? Bueno, esencial distinción no, esa es la inmediata. La esencial distinción es que los desnudos poseen la facultad de tener los dos órganos sexuales, masculinos y femeninos, y los vestidos no. ¿Sí? Entonces, en esta diferenciación de los personajes, pues, los vestidos asumen la posición de dominantes y someten a los desnudos a todo tipo de vejámenes. Este relato pues, nos va contando la historia de cómo este sujeto empieza a resistirse o a separarse de su grupo de desnudos que parecen aceptar muy pasivamente el orden de las cosas. Y finaliza justamente con nuestro sujeto esperando ser llevado por un camino de la tortura, para sufrir el hecho de haberse revelado un poco ante esos vestidos. Lo interesante de esa última parte del relato es que una vez más el sujeto empieza a hallar una multiplicidad, ¿sí?, en todo ese contacto con los otros, un contacto que es exclusivamente imaginario. Imagina entonces a diferentes versiones de sí mismos en ataúdes, se imagina a sí mismo siendo el elemento simbólico que va a causar daño también en los vestidos, se imagina los vestidos interpretando el acto de tortura que le van a ejercer a él, y se imagina a sí mismo siendo parte, uno, con todo un gran cuerpo de desnudos. Entonces, en ese proceso de imaginación y de dispersarse en la imaginación y de contacto con los otros, también hay un ejercicio de resistencia, la capacidad de pensarse más allá de ese acto violento es justamente lo que permite que nuestro protagonista desnudo
sobreviva o articule más que sobreviva. ¿Sí? Su cuerpo igual va a ser torturado y él igual va a morir, pero puede resistir esa no significación que nos propone el acto violento. Ese es pues el ejercicio de análisis que propongo en estas dos novelas. Es un análisis narratológico y como ven, pues está enfocado en intentar pensar los espacios narrativos que nos proponían autores de finales del siglo XX aquí en Colombia, desde su obra narrativa, para pensar en la violencia, una de las problemáticas sociales pues que atañe a la producción en general de nuestro país. Esto es una ponencia que hace parte también de un espacio que tenemos en MITEC, que se está conformando en este momento, el Laboratorio de Pensamiento Social, y sobre el cual pues estamos trabajando pues, para construir un centro de pensamiento de las problemáticas sociales que tenemos como colombianos. La narrativa y la capacidad de representar o de promover espacios o de analizar las perspectivas de representación de los sujetos a nivel histórico, a nivel social, desde cualquier punto de vista, es justamente una de esas líneas que queremos consolidar como parte de este laboratorio. Les agradezco muchísimo los minutos que han prestado a esta ponencia y esperaré sus preguntas y responderé todas las que ustedes puedan dejar. Muchísimas gracias.